El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus apóstoles: No piensen que he venido a traer la paz a la tierra. No he venido a traer la paz, sino la guerra. He venido a enfrentar al hijo con su padre, a la hija con su madre, a la nuera con su suegra, y los enemigos de cada uno serán los de su propia casa. El que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. El que salve su vida, la perderá, y el que la pierda por mí, la salvará. Quien lo recibe a ustedes, me recibe a mí, y quien me recibe a mí, recibe al que me ha enviado. El que recibe a un profeta por ser profeta, recibirá recompensa de profeta. El que recibe a un justo por ser justo, recibirá recompensa de justo. Quien diere, aunque no sea más que un vaso de agua fría, a uno de estos mis pequeños, por ser discípulo mío, yo le aseguro que no perderá su recompensa. Cuando acabó de dar estas instrucciones a sus 12 discípulos, Jesús partió de ahí para enseñar y predicar en otras ciudades. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Últimamente a mí me tiene demasiado impactado positivamente y muy conmovido la forma en la que se desahoga Dios, sobre todo a través de los profetas. No tiene miedo en desnudar su corazón para expresar lo que siente. Y eso me ha llevado a contemplar un poco más claro el amor tan grande de Dios nuestro Padre. Solo alguien que ama con tanta grandeza como ama Él, no tiene miedo de desahogarse y expresar lo que siente. No se guarda ninguna reserva, no deja nada escondido, cuenta todo lo que siente y lo que está experimentando en su corazón de Padre. Hoy el profeta Isaías lo trae sin figuraciones de ningún tipo. Manda al profeta y lo escoge y le dice: te mando a la casa de Judá, a Jerusalén. Ya el Señor se cayó con el reino del norte y no les va a hablar más. Cerró con el profeta Oseas y Amós, y ya ustedes mirarán lo que hagan, pero ya les advertí que la forma en que están viviendo su fe los va a llevar a la perdición y a la desgracia. Ya ustedes miran si me hacen caso o no, pero las advertencias que yo les estoy haciendo son ciertas y todavía tienen tiempo de cambiar el transcurso de la historia del futuro, si así lo desean. Con el profeta Oseas habló como un esposo despechado.
Incluso manda al profeta Oseas a que se case con una prostituta para que al menos el profeta le entienda, le comprenda y eso lo motive se llene de valentía para ir a contarle al pueblo lo que Dios siente al ser traicionado continuamente, al ser decepcionado, cuando Él lo ha entregado todo y solo recibe a pago traición. Y por eso dice, Israel se ha portado como una prostituta a la que yo he limpiado, he purificado, he bendecido en todo momento, a la que yo traje a esta tierra con una pureza tal, como lo va a decir a través del profeta Ezequiel, pero nunca reconoció que fui yo el que le di esa pureza, esa limpieza, y fue y se entregó y se vendió a otros amantes. Y trato de atraerla una y otra vez con lazos de ternura, y hasta el amor que tengo por salvarla y hacerla caer en cuenta, me lleva a hablarle fuertemente, a sacudirla y hasta entregarla a Egipto, a ver si comprende lo que yo le estoy diciendo. Y ni aún así, su amor es como nube mañanera. Vienen y me dicen, sí, voy a cambiar, ya me voy a convertir, y apenas están bien, vuelven y se prostituyen y dejan de reconocerme como Dios. ¿Qué voy a hacer contigo? Se lo dice. ¿Qué voy a hacer contigo, Efraín? ¿Qué voy a hacer contigo, Judá? ¿Qué más tengo que hacer para que caigas en la cuenta de que el camino que llevas, la vía por donde vas, es una vía de perdición y te estás dañando a ti misma? Y es el reclamo de Dios a nuestra alma, a nuestro corazón. No pongas tu esperanza en nadie más que en mí, porque te vas a sentir decepcionada, defraudada, y se van a aprovechar de ti. Porque eso hace quien se acuesta con una prostituta, aprovecharse hasta saciarse perdidamente, y después la tira como una basura. Una vez atendí a una joven que en medio de esta perdición cayó en la prostitución. Ha atendido muchas. Y me contaba esto, padre, un día, bueno, yo no era sacerdote en ese momento, me dice, un día yo ya me sentí perdida y tengo varios intentos de suicidio, me siento sucia, tengo asco de mí. Y esta criatura que tengo, porque tuvo, en medio de todo eso, un día quedó en embarazo porque queriendo salir, tuvo por algún momento la ilusión, la esperanza de poder de salir de ese mundo, y llegaban sus clientes a buscarlo y dijo, es que yo ya no quiero hacer eso, yo quiero salir de este mundo. Entonces, como ella no cedía por plata, comenzaban a decirle, no, yo te voy a ayudar a salir. Y a embobarla con argumentos, y la pobrecita creía que la iban a sacar de ahí, y terminaba haciendo lo mismo, lo que buscaban esos perdidos, que era placer. Y en esas quedó embarazada y ninguno la sacó de ahí. Ninguno. Su última ilusión fue el suicidio, porque ya no encontraba salida. Y un día encontró un buen hombre que comenzó a rezar con ella. Yo lo había atendido en algún momento y él trató de acompañarla, ayudarla. Y un día me dijo, hermano, ya no soy capaz, ayúdeme, atiéndala. Y en medio de confianza y desconfianza ella le creía y aceptó la ayuda. Y llegó temerosa, como una corderilla a la que le han vuelto nada los hombres, y por dentro, a lo mejor no me lo expresó, pero se le veía, se le sentía. ¿Será que este sí me va a ayudar o me va a destrozar? A mí me ha tocado atender gente que hasta sacerdotes se han aprovechado de ellos. Y llegan como temblando, ¿será que sí me va a ayudar o se va a aprovechar de mí?
Y yo me la llevé para el sagrario y le dije, mira, no soy yo, el único que te puede ayudar es el Señor. Él te quiere ayudar y Él te va a ayudar y Él sí te ama de veras y Él no se va a aprovechar de ti, confía en Él. Y esa muchachita empezó, sagrario, Eucaristía, palabra de Dios. Y en menos de lo que canta un gallo la sacó el Señor de ahí. Y se dio cuenta que sí, que el Señor tenía razón, que todas las reprensiones, los llamados de atención, que todo, que a Él sí podía hacerle caso. Y salió de ahí. Eso es lo que quiere el Señor. Y por eso se enfada, se enoja, porque no le aprendemos de ninguna manera cómo quieres que te hable. No te entregues a otros amantes. Y hoy le habla ya al reino de Judá, porque ya con el reino del norte se cerraron y los entrega a su corazón obstinado. Y lo que habían advertido todos los profetas, desde Elías que comenzó hasta Oseas, el último de los profetas menores, porque no les hicieron caso, no les hicieron caso. Lo que le advirtieron 50 o 70 o 100 años después de Elías o después de Oseas, de acuerdo al tiempo en el que cada uno vino a traer el mensaje de Dios, no les hicieron caso, se cumplió. En el 721, porque ella se le entregó a esos amantes, a los reinos de Asiria y de Siria. Y Dios se los advertía, no, confíen en mí, no hagan pactos con nadie, porque ellos después se las van a cobrar. Hagan pactos conmigo que yo no me voy a aprovechar de ustedes. Pero no le creían al Señor. Y era la conversión que Él les pedía. Pero es que les costaba desprenderse de las promesas que les ofrecían los reinos poderosos de Siria y Asiria, porque les hacían muchas promesas de libertad y de salvación. Y entonces dijeron, pues no, pues que caminemos con los dos, pongamos la esperanza en ellos y también en Yahvé. Y eso hacía arder más la cólera del Señor, porque Él sentía que estaban jugando con Él. Santa Teresa lo llega a describir de aquellos que les gusta caminar como cojos. Hoy caminan en este lado, mañana abajo, a la conveniencia. Y eso al Señor lo hiere profundamente, hasta el punto que dicen en el Apocalipsis, me da náuseas. O son fríos o son calientes. Prefiero que se determinen abiertamente. Por eso al Señor le duele tanto la hipocresía dentro de la iglesia, en sacerdotes, en obispos, en diáconos, en religiosos y religiosas, en laicos que se han supuestamente consagrado a Él, porque son dobles. Prefiere al frío que se declara abiertamente como frío, como ateo, que al hipócrita. Porque el hipócrita muestra un maquillaje, como tantas veces lo ha denunciado el Papa Francisco, de ser una persona buena, piadosa, virtuosa, litúrgica, pero por dentro corrompida. Eso le produce náuseas al Señor. Es preferible que se le diga no, y abiertamente, o que se le diga así determinadamente, a que se esté jugando con Él. Y por eso hoy con Isaías ya le habla al reino del sur, Judá ya le está hablando y le está diciendo a Judá, la está tratando de Sodoma y Gomorra, a ese nivel. El libro del Apocalipsis habla de la esposa como una esposa que se prostituye. Y es verdad que en la iglesia algunos católicos viven la prostitución, hasta obispos, sacerdotes, hasta cardenales, hasta consagrados. Porque en todo corazón que es doble hay prostitución, hay adulterio, hay fornicación, hay inmoralidad. Así sea.
Hemos tenido en la historia de la iglesia hasta papas corrompidos. Y sin embargo la iglesia sigue siendo santa, hermosa, porque también hay papas muy santos que lo dieron todo por el Señor, y también tenemos en la historia de la iglesia cardenales santos canonizados que fueron un testimonio, y también tenemos obispos en el cielo santos, como el de hoy, San Buenaventura, que no se dejó corromper por la corrupción de aquel momento, el intelectualismo que comenzaba a surgir dentro de la iglesia, y él prefirió apostarle a una sabiduría más grande, y ahí estuvo su grandeza sabia, a la sabiduría de la cruz, del sufrimiento por el Señor. Y por eso el Señor hoy lo dice a través de Isaías, y es para nosotros como iglesia. Miren, no es un mito, no es una exageración, no es un pesimismo, no es un morbo, que el Papa Francisco con tanta valentía apenas hace unos cuantos años, no hemos pasado ni siquiera una década, que el Papa Francisco tuvo la valentía y la osadía de levantar el tapete en varios obispos y en varios jerarcas para decir: vea la suciedad que había detrás de ese vestido litúrgico, moral, dogmático, una supuesta pureza externa. ¿Qué encontramos? No todos, pero obispos que encubrían a sacerdotes que, llevados por el diablo, estaban dañando la inocencia de los niños. Gracias a Dios hemos tenido la valentía de hombres como él. Y es que lo empezó diciendo desde antes de ser elegido papa: la iglesia no puede ser autorreferencial. Y hay obispos que por mostrar una falsa imagen tapan, encubren. Y lo denuncia el Papa Benedicto XVI, porque el Papa Francisco sigue la misma línea que traía con tanta valentía el Papa Benedicto XVI, de obispos que se disfrazan de liturgia, de ceremonias, de piedad, y lo mismo sacerdotes, y aprovechan el culto eucarístico para disfrazar su corrupción, o una sotana, un clériman, o un hábito religioso, una vestimenta religiosa. Así están los laicos, muchos, vestidos por fuera de santidad, de piedad, con camisetas, medallas, camándulas, escapularios. Y hoy lo está diciendo Isaías: eso no me gusta. Limosnas, ofrendas altísimas, eso no me gusta. ¿Cuántas de las limosnas en Colombia están untadas de sangre, lavado de activos? Inmoralmente, eso no lo quiero. Así construyan los mejores catedrales. Dinero de narcotráfico, sucio, untado de sangre, de injusticia, de cientos de familias desplazadas de los campos. Y ustedes y nosotros nos preguntamos: ¿por qué tanta violencia en Colombia? Porque se sigue alimentando la corrupción del narcotráfico. ¿Cuántos sacerdotes, a partir de una malsana orientación de teología de la liberación, alimentaron estas guerrillas ideológicamente para terminar como están hoy tantos grupos armados que ni siquiera con la mentira y aprovechándose del pueblo de lograr una justicia social son los más injustos? Porque por vivir del narcotráfico matan gente, desplazan familias. Eso no es justo, eso es corrupto. Y obispos y sacerdotes callados, dejando que el mal acabe con el pueblo. Hasta dándose la mano con esta gente. Y por eso el Señor ya no quiere sacrificios así, no quiere celebraciones así, untadas de injusticia, de perversidad.
¿Qué nos está pasando a nosotros los pastores de la iglesia? Por eso el Señor nos advierte. Yo no he venido a traer paz, por lo menos esa paz, no. ¿Cuánta denuncia hace falta, como lo hacían los profetas con tanta valentía? Y por eso la paga para los profetas es tan grande. A Elías, Dios mismo lo arrebató. Y se lo arrebató al mal. Y se lo arrebató a los perversos. Y le demostró que Él lo protegía en medio de sus sufrimientos. Y por eso quien acoge a un profeta, por ser profeta, también recibirá esa misma paga. San Gregorio Magno nos hace una advertencia muy fuerte a los sacerdotes. Hay de aquellos pastores que, amparados en una falsa prudencia, callan la verdad cuando la deben decir, por cuidarse a sí mismos, porque así hay muchos en la iglesia. Y se disfrazan de prudencia. ¿Y qué es ser prudencia? Prudencia mientras el demonio masacra las almas, mientras el mal las pervierte. Es que hay que buscar la unidad, sí, al precio que sea. Cuando se vive la injusticia, cuando la falta de la fuerza de la palabra de Dios hace que los malos sean más corrompidos y se alimenten más de eso y se aprovechen del pueblo y se aprovechen de la nación y jueguen con la buena voluntad de los inocentes y de los sencillos que tienen esperanza de paz, callando la verdad. Pero de eso le tendremos que dar cuentas al Señor, todos, y especialmente los sacerdotes. ¿Cuántas cuentas nos va? Y a muchos obispos que se han dedicado a perseguir y no a cuidar a sus sacerdotes, y no a cuidar a sus fieles. Cuánta perversidad. Pero también cuánta esperanza para aquellos sacerdotes que hoy se atreven a hablar con valentía, que a pesar de que el miedo los atormenta, prefieren la verdad del Evangelio para liberar al pueblo y liberarlo verdaderamente. Esos que no se prefieren a sí mismos, sino que prefieren el bien de las almas, que despierten y abran sus ojos para que no sigan por el camino de la perdición. A esos el Señor les dará una recompensa muy grande, porque no piensan en sí mismos ni en su bienestar, sino en el bienestar de las almas, así eso les acarree problemas a ellos. Así les sea contraproducente para el cuidado de sí mismos. Por eso nosotros tenemos que vivir bajo la guía del Señor. Un mensaje como el de Isaías, eso provoca división. Porque cuando Isaías va y le dice a los que creen que están viviendo santamente y se ufanan porque han caído en la presunción de ser los mejores, de ser los más virtuosos, de ser los que más honran a Dios, de ser los que más hacen su voluntad, de ser los que se van a salvar, y va y les dice a Isaías, se equivocan, van muy mal. Porque es que Dios lo habló, lo mandó a hablarle al pueblo de Judá, al que se creía salvado por tener el templo, por tener el culto, por tener los ritos. Miren, nosotros no podemos ya pensar en nosotros mismos mientras las ovejas del Señor, nuestros hermanos, muchas, perecen en el error y en la tiniebla. Hay que amar al prójimo como a nosotros mismos. Y nosotros mismos queremos la salvación y el cielo y la vida eterna. Ese es el acto más grande de amor que queremos de nuestro Padre del cielo y Él nos lo ofrece y esa es su voluntad, que nos salvemos. Ese mismo anhelo, incluso más grande, de salvación, de vida eterna que tengo yo para mí del cielo, tengo que procurarlo para los otros. Y ese es el sentido de la misión sacerdotal, de la vida consagrada.
y de la vida matrimonial. Por eso los padres no pueden estar tranquilos mientras los hijos se pierden. ¿Eso qué significa? Una agonía y una muerte lenta en este mundo, pero significa una esperanza muy grande en la gloria del cielo. El Señor dirá: tuve hambre de conocer la verdad de la palabra de Dios, hambre de conocer el camino hacia el cielo, hambre de conocer el camino a la paz y a la libertad. Tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed, como dice el profeta Amós. ¿Qué es lo que tiene la gente hoy? Sed de conocer la verdad que lleva a la libertad, a la paz, a la alegría, al cielo, que es la palabra del Señor y su voluntad. Por eso dice el Señor: cumple tus votos al Altísimo. Ofréceme acción de gracias en todo momento, que es la Eucaristía. La Eucaristía es la acción de gracias por excelencia, y eso me honra. Pero ¿en qué se han quedado los apostolados hoy en la iglesia? En cosas externas. Y la gente tiene cada vez más muerta la fe en la Eucaristía. Van a ritos, pero no saben ni siquiera lo que están celebrando. No saben ni conocen los beneficios de la Eucaristía. Y es culpa de quién, en gran parte de nosotros los pastores. En gran parte, no en su totalidad. Porque si muchos de ellos fueran rectos también de corazón, encontrarían los pastos, porque todos están posibilitados para encontrar buenos pastos. Y nadie tiene la excusa para estar diciendo: es culpa de este. Cada uno asumiremos nuestra culpa delante del Señor. Esos ritos, no es que el Señor no quiera que nosotros vayamos a la Eucaristía, es que no quiere que la vivamos de cualquier manera. Y tenemos que orar mucho hoy, el día de San Buenaventura, tenemos que orar mucho por los ungidos del Señor, sobre todo por obispos, sacerdotes, diáconos, que tenemos la tarea de conducir la grey del Señor hacia pastos tranquilos, que es la Eucaristía, sobre todo los que no lo hacemos. Pobres obispos, pobres sacerdotes, que tendremos que darle cuentas al Señor de la forma en que alimentamos al pueblo. Pobres diáconos y consagrados, y aquellos laicos que hoy, en esta situación que vive la iglesia, se están aprovechando del momento para robarse las ovejas para sí mismos y quitárselas a la iglesia. Y algunos laicos se creen papas, se creen obispos, se creen cardenales, se creen sacerdotes, y hasta se intentan vestir de lo mismo. Es horroroso, espantoso, como si ellos fueran a sustituir al sumo y eterno sacerdote, que es Cristo, y es el que se ofrece en la Eucaristía. Y ya no mandan a la gente a la Eucaristía, utilizan la Eucaristía como un pretexto para que la gente se haga dependiente de ellos. Hay muchos instrumentos así, utilizan y manipulan la Eucaristía para tener gente, para tener seguidores. Utilizan a la Virgen y el Santo Rosario para amarrar la gente a ellos mismos y a grupos y a movimientos. Hay sacerdotes así que utilizan y manipulan la gente vestidos de una ortodoxia y de una doctrina supuestamente buena, pero manipulando a la gente para que la gente los siga a ellos y no a Cristo, no al Señor. Para que la gente se haga dependiente de cada palabra que sale de la boca de ellos y no de cada palabra que sale de la boca del Señor. Para que la gente los admire como los que más conocen y no admiren al Señor y su belleza y su capacidad transformadora que acoge a todos los que vienen a Él. Para que la gente se admire de sus conocimientos espirituales e intelectuales y doctrinales y no se admiren con Jesús en la Eucaristía, y no se admiren con el Señor yendo a su palabra, y no se admiren con la iglesia yendo al catecismo de la iglesia, porque les interesa que la gente los siga a ellos, pero no al Señor. Eso sí, ellos dicen, y por eso dice hoy Isaías: ¿para qué se llena? Lo dice el Salmo: ¿para qué citan mis preceptos y hablan a toda hora de mi pacto? Porque hablan de la Eucaristía, eso sí.
Hablan de doctrina, eso sí, pero no están dejando a la gente libre. La poseen para ellos. Una vez me tocó ver, a mí me ha tocado ver cosas muy espantosas en estos casi 20 años que llevo siguiendo al Señor. Estaba en un lugar y vi a un líder diciendo a la gente: venga, reúnanse alrededor mío, como se reúne los polluelos alrededor de la gallina. Vengan, saquen sus libretas y sus lapiceros, anótenle que les voy a decir. Y yo estaba ahí atento inocentemente, sí, bueno, yo también voy a prestar de pronto. Nos va a decir aquí que Jesús es lo más importante y lo más grande y que todos deben ir a Él. Escriban bien, venga, córranse más, acérquense más. Yo inocente ahí, también me corrí, me acerqué, sí. Y había mucha gente ahí. Tienen que cuidar la comunidad, tienen que cuidar. No comenzó a hablar de Cristo, de lo que era Él y su obra, no la del Señor. Ay, yo dije, esto no me está cuadrando, pero bueno, no voy a hacer un juicio temerario porque yo no puedo caer. De hecho, me tuve que reservar esto muchos años, ahora es que lo digo, porque ya me doy cuenta que estaba manipulando a la gente y que la manipula mucho. Y a cuentas que le tendrá que dar el Señor a ese pobre hombre. Tanto que hay que orar. Y después me tocó ver otra cosa espantosa en ese mismo lugar. Ni yo sabía para qué me habían invitado, ni a lo mejor ellos sabían para qué me habían invitado, pero el Señor sí sabía para qué tenía que ir yo allá. Para constatar la perversidad con la que manipulan y se aprovechan de la grey del Señor. Y por eso yo no puedo callar la verdad. No la puedo callar. Porque las almas necesitan encontrar al Señor. Y si todos lo encontramos, vamos a descansar en Él. Después, más adelante, me tocó seguir viendo cosas. Yo inocentemente no sabía, pero seguía viendo cosas. Las constataba hasta que pude constatar que manipulaban la Eucaristía. Por eso hoy lo de Isaías es tan diciente para nosotros. Ahora, ¿qué dice el Señor? Vuelvan a mí. Arrepiéntanse y vuelvan. Que si ustedes vienen a mí, yo los perdonaré, los sanaré. De hecho, el versículo 18, que no lo trae hoy la lectura, pero está ahí, termina en el versículo 17, dice: aunque sus pecados sean tan rojos, colorados, es que aunque sean lo más feo de la vida, lo más terrible, tráiganlos. No importa los que sean, tráiganlos. Que yo los voy a convertir en blancos, más blancos que la nieve y más blancos que la lana. A Sor Faustina le dice: más blancos que el blanco. Pero, dice el Señor, vengan a mí, no se queden dependiendo de gente. Vengan a mí, que yo hago toda la obra, yo sí los libero. Y no para manipularlos. Ese fue el anuncio que recibió Santa Vaquita. Cuando le dice un sacerdote ungidamente: este dueño quiere que tú seas suya, no para aprovecharse de ti, sino para hacerte la mujer más feliz del mundo. Y Vaquita no lo podía creer. Si los dueños que he tenido lo que han hecho es aprovecharse de mí, han abusado de mí, me han violado, es que hay un dueño que pueda amarme tanto que lo único que vaya a buscar es cómo hacerme feliz. Y el sacerdote le enseñaba: pues te va a hacer tan feliz que todo lo que ves hermoso en el mundo lo creó para ti. Para que tú hicieras uso de todo lo bueno y te deleitaras en todo lo bueno que hay en este mundo, lo bello, porque lo hizo para ti. Y ella no podía creer que después de tantos años donde solo había recibido maltrato, explotación y la habían acabado, hubiera alguien que la amara tanto
que hubiera creado todas las cosas bellas de este mundo y del universo para hacerla feliz a ella. Y le dice, y eso no es nada. Pagó un precio muy alto para hacerte libre. Un precio que nadie es capaz de pagar en esta vida. Entregó a su hijo, lo entregó a su hijo para que le pagara al diablo todo lo que decía él que le debías tú y le debían todos los hombres. Para que el diablo no te cobrara a ti ni te hiciera daño a ti. Y todo lo que tú le debías y los hombres le han debido al demonio por el pecado, porque el pecado es un pacto con el diablo. Y por eso él después las cobra con creces. Jesús vino y dijo, yo te pago. Y por eso el diablo lo acribilló como lo acribilló. Pero no lo pudo matar. No lo pudo matar. Después él resucitó y se levantó triunfante, y desde entonces el diablo ya no tiene nada por qué cobrarnos a ninguno, porque él pagó nuestra deuda. Y ella se quedó impresionada. Todo, tus culpas y todo. Cuando venga a decirte algo el diablo, que tú le debes, dile que ya no le debes nada. Y si te acusa, no le hagas caso. Que ya mi hijo, le enseñaba el sacerdote, el hijo de ese dueño lo pagó todo por ti. Y si el mundo viene a cobrarte y a decirte que le debes, dile que tú no le debes nada, ni te dejes acusar por él, porque ya él pagó todo por ti. Y si tu conciencia malformada te dice que todavía tienes deudas, dile a tu conciencia que no tienes deudas, porque ya él pagó todo por ti. Y que si le debe algo para un futuro, le digas que él está dispuesto a pagarlo todo por ti. Pero tú ya no tienes deuda con nadie. Y eso fue lo que la llevó, esa esperanza la llevó a vivir como una hija de Dios en la alegría de los hijos de Dios. A pesar de lo que hayamos hecho, ya no tenemos deuda con nadie, porque el Señor ha pagado todo por nosotros y lo sigue pagando todos los días en la Eucaristía. Y por eso el diablo aborrece y le apesta tanto que nosotros lleguemos a la esencia de la Eucaristía. Y por eso el trabajo más grande que el demonio ha hecho en la Iglesia no es quitar la fórmula de consagración o suprimir, que no ha sido suprimida, restringir más bien la misa tridentina, no es eso. El daño más grande es quitar la fe en la Eucaristía. Y hay gente que va a misa y no tiene fe en la misa, no sabe lo que pasa. Todo esto que le dijo el Padre a Santa Vaquita es lo que sucede en la misa. Por eso Jesús dirá, este es mi cuerpo y mi sangre que se entrega para el perdón de los pecados. Por ustedes, por cada uno de quien lo vive y por muchos. Ya no tienen deuda con nadie. Y esa es la libertad. Por eso el Señor dice que no pospone, padre, madre, porque no tenemos deuda con nadie. San Francisco de Asís, cuando experimentó esta libertad, el papá lo quiso manipular y le dijo que tenía que ser obediente a él. Y hasta se llevó al obispo para manipular a San Francisco, ¿sí? Y delante del obispo se desnudó y le dijo, mira, esto es lo último que me queda de ti, estos trapos, estas ropas, te los entrego, aquí los dejo. Yo tengo un Padre mejor que es mi papá Dios, que me ama y no me manipula. Dios es mi Padre. Francisco, si sigues así, te voy a desheredar y no vas a seguir siendo mi hijo. No importa, yo tengo un Padre y mi Padre es Dios. ¿Y qué nos importa si nos desheredan en este mundo? ¿A uno qué le debe importar los bienes de este mundo cuando tenemos un Padre que nos da todos los bienes, todos, sin tener que pagarle? Solo tenemos que creerle y aceptar el sacrificio de su Hijo, nuestro Señor, que Él nos da todos los días en la Eucaristía para amarlo. Era la alegría de Jesús, el Padre,
Por eso cuando Cristo era despreciado, maltratado, sabía en su interior que tenía un Padre que lo amaba y lo acompañaba y que además lo iba a resucitar en el último día. Bueno, no en el último día, lo iba a resucitar en el día, al tercer día. Y esa es nuestra esperanza, nuestro Papá Dios que nos ama, que nos perdona siempre y cuando nos arrepintamos y que nos ofrece la libertad del corazón. Nosotros lo tenemos todo en este Papá. Por eso no tengamos miedo. Si por seguir radicalmente a Dios y acogernos a su amor y hacernos dependientes solo de su amor, lo perdemos todo en este mundo, no tengamos miedo, que nuestro Padre nos lo devolverá todo. Job, cuando lo perdió todo, dijo una cosa muy hermosa: Dios me lo dio, Él me lo dio, Él me lo quitó, es de Él. Alabado sea el nombre del Señor. Si aceptamos de Dios los consuelos, pues ¿cómo no vamos a recibir también las pruebas? Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré a Él. Y por eso al final Dios, ¿qué hace con Job? Le multiplica todo, le da más de lo que le enseñó en todo ese camino Job. Lo que pasa es que voy a ir purificando, sí, para darte más. Y él lo fue entendiendo poco a poco, sí, y por eso se dejaba llevar por el Señor. Y después le multiplicó todo en familia, en bienes. Por eso los discípulos asustados le dicen: Señor, y nosotros que lo hemos dejado todo por ti, porque dice el Señor que no deja padre, madre, hermanos, pues nosotros ya lo dejamos todo, ¿qué vamos a recibir? Dicen: en esta vida van a recibir 100 veces más, eso sí, con persecuciones, y en la otra vida, la vida eterna. En todo, en bienes materiales, uno lo experimenta. Yo dejé padre, madre, entre comillas dejé, y hoy tengo muchas madres y muchos padres buenos. Yo dejé hermanos y hermanas, y hoy me dio el Señor una familia más grande, empezando desde mi familia religiosa, hermanos y hermanas. ¿Qué iba a saber yo que me los iba a multiplicar tanto? Yo dejé la posibilidad de hijos e hijas porque estaba enamorado y me iba a casar y quería formar una familia, y Dios me dio muchos más hijos de los que yo pensé que iba a tener, sí. Muchos. Son muchos los hijos e hijas espirituales. Él es generoso. ¿Y qué será? Si eso es aquí, imagínense lo que será en la vida eterna. Yo dejé la posibilidad de conseguir una buena casa, vivir cómodamente, y jamás pensé que el Señor en esta tierra ya me tenía construida una casa mejor. La casa del Ave María es un pequeño cielo en la tierra. Y ese es Dios. Nunca me imaginé que iba a tener en vida todo lo que hoy puedo disfrutar. Y esto no es nada, esto es un pálido reflejo de lo que será la vida eterna. Por eso a nosotros no nos puede pesar ni dar miedo que el Señor nos pode, que lo haga. Él sabe cómo hace las cosas, porque Él es maravilloso. Maravilloso. Yo pensé en trabajar bastante para ahorrar y algún día poder salir al extranjero y hasta montar en avión, sí. Alguna vez me decía una azafata: oiga, usted se la pasa, mentiras, no me la paso en los aviones, pero me ven por ahí de misión. Yo digo de misión, sí. Pero así es Dios. Siempre tiene más para sorprendernos. Y por eso a nosotros no nos puede dar miedo optar por Él, seguirlo a Él. Yo no sé por qué le tenemos miedo a la conversión, si es el remedio más hermoso para encontrar la paz.
para encontrar el amor, para vivir en la libertad. No nos puede dar miedo la conversión al Señor, porque Él no se va a aprovechar de nosotros, nos va a bendecir. Hay una encíclica que les puede servir mucho para estos tiempos y se llama Salvados en la Esperanza, de Benedicto XVI. Ahí expone de una manera sabia, brillante, clara, cuál es nuestro futuro y cuál es también la posibilidad de vivir un presente feliz y alegre con el Señor. Que le creamos al Señor como le creyó la Virgen, por eso ella pudo ser feliz en esta tierra. San José le creyó al Señor, pudo ser feliz en esta tierra con persecuciones, y los santos como San Buenaventura le creyeron al Señor. Que nuestra fe llegue a ser cada vez más grande, como la de la Virgen, que fue la más grande de todas las criaturas. Y luego la de San José. La Virgen, por tener tanta fe, se llevó la alegría de ser asunta en cuerpo y alma al cielo. Pues Dios quiere que tengamos una fe así, para alcanzar una asunción grande en esta vida, porque podemos pasar en tan solo minutos de la tristeza a la alegría plena. Podemos pasar en contados minutos de la amargura a la felicidad, de la desesperación a la consolación, a la paz, del odio al amor verdadero, si le creemos al Señor. En solo contados minutos, Él lo puede hacer todo. Si verdaderamente ofrecemos un sacrificio de acción de gracias y cumplimos su voluntad.